Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy conectando recién porque en pocos minutos voy a estar con Ania. Soy muy contenta de que esté conmigo en esta conversación de hoy para hablar sobre el trauma. ¿Qué es? ¿Qué tipos de trauma existen? ¿Cómo son? ¿Qué nos puede ayudar a salir de él? Así que estoy súper contenta de que Ania esté conmigo hoy día. Hola, ¿cómo están todos los que se vayan conectando? Hola Jenny, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Vamos a esperar que en unos minutitos va a estar con nosotros para hablar sobre el trauma Ania. Así que muchos de los que siguen la página ya la conocen. Me habían conversado y me habían hablado mucho sobre ella. Yanina, seguro que ya por ahí te vas a conectar. Ella me dijo que quería ver a Ania también, así que coincidimos un montón en el tema. Hola, ¿qué tal? Y pudimos conectar con ella y llegar a esta cita que me encanta tenerla eh, conmigo hoy. Así que vamos a ver, vamos a esperar un ratito para conectar con ella mientras todos se van conectando. Hola, hola doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguir la página. Hola, buenas tardes a todos. Sé que es un horario un poco complicado porque es la hora de almuerzo, pero a veces pasa, así toca. Entonces, igual saben que todos los lives se quedan, todos los en vivo se quedan grabados y los pueden ver cuando quieran. Le voy a enviar la solicitud para que se vaya a unir con nosotros Ania, ¿sí? Mientras todos se van conectando, vamos a enviarle la invitación para que se una a vamos a hablar sobre el trauma. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre el trauma, qué es, qué tipos de trauma existen, cómo manejarlo, cómo apoyar a alguien que está pasando por un trauma. Si tienen preguntas, vayan pensando sus preguntas, las van escribiendo para que podamos conversar con ella y ella pueda responder todas nuestras inquietudes. Vamos a esperar a que se conecte. Falta un minutito. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También aprovecho para contarles que en la biografía de la página hay un enlace y un link donde pueden entrar y ahí van a encontrar un reto de 5 días de bienestar para todos los que se quieran unir. Hola. Vamos a esperar a que Ania se conecte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, por favor, les quiero pedir que si les gustan los en vivo que hacemos y los ven, por favor les den un corazoncito, los compartan. La idea es que podamos llegar a muchas más personas que de repente están necesitando o queriendo saber sobre diversos tipos de terapia, conocer profesionales alrededor del mundo, porque entrevistamos diversas personas que nos pueden ayudar en este tema. Así que compártanlo para poder llegar a más personas. Hola, hola, aquí está Ania ya conectándose.
Vamos a transmitir juntas, así que tengan todas sus preguntas listas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Ah, ¿cómo estás? Aunque no te un veo, momentito. me parece que No se me ve. Un momentito. Dame un segundo, Fiorella, sí, porque... A ver. sí, claro que sí. Ahora se me ve. Ahora sí te veo. ¿Qué tal? Perdón. No, ¿Qué tal, tranquila, todo bien. Fiorella? Bien, muy bien, contentísima de tenerte, te estaba esperando con mucha... Sí, disculpa, es que me ha llamado Anabel y estaba... Tenía que entrar y dije, dame un segundo, le tengo que colgar. No, no, está bien, la hora está perfecta, el momento ha sido preciso. Ya tenía yo muchas ganas desde hace varios días de tenerte, así que cuando adelantamos la fecha, yo dije, es perfecto. Me alegro. Muchas gracias. A ti. Estamos aquí para conversar sobre el trauma. Eh, Ujú. ¿Qué es? ¿Cómo ayudar? Pero antes de eso, cuéntame, ¿quién es Anne? Pues bueno, ¿quién es Ania? Soy psiquiatra, psicóloga también. Y sobre todo yo diría que soy una persona como muy interesada en muchas cosas, ¿vale? Yo sí que es verdad que tengo un espíritu bastante curioso. Me encanta, de toda la vida, diría yo, es la salud mental. Yo con 12 años empecé a leer a Freud, fue un libro que cayó en mis manos y yo creo que eso me marcó y a partir de ahí un poco mi trayectoria siempre ha sido de búsqueda. Buenísimo. Te diré que coincido. Mi padre tenía un libro de Freud y desde que aprendí a leer, empecé a leerlo. No sé qué hacía yo leyéndolo, pero estaba en esas. Sí, sí, yo siempre lo digo que tenía yo un toque muy friki y apuntaba mis sueños para después releer ese libro. Por eso, de alguna manera, había una semilla en mí que me llevó a esto. Y después sí que es verdad que, bueno, tuve la gran suerte de ir rodeándome de profesionales que realmente me ayudaron, me enseñaron muchísimo. Y bueno, yo diría que Ania profesional es una mezcla de todo eso, de los sitios en los que estuve y la gente que realmente me enseñó. Un llamado. Era un llamado interno. Entonces, Probablemente. qué bueno que fue así para poder tenerte hoy y para poder ayudar a tantas personas y poder conocer mucho más sobre el trauma, sobre todos esos problemas que nos van limitando de alguna manera la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, A ti, Fiorella, por el... cuéntame, ¿qué es un evento traumático? ¿Qué es el trauma? ¿Cómo lo definiríamos? Claro, yo algo que siempre le digo a mis pacientes es que un trauma para mí es cualquier evento que de alguna manera supere tu capacidad de poder lidiar con él. Es decir, a veces un trauma puede ser un duelo, es decir, que alguien se muera cuando tú eres muy pequeñito. A veces, lo digo porque la mayoría de la gente suele pensar en traumas severos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de abuso sexual o abuso físico, pero muchas veces un trauma puede ser otras muchas cosas que realmente superan nuestro sistema de alguna manera, tanto de apego como de pertenencia, como de seguridad. Entonces, cualquier evento que supere y que a partir de ese momento me haga pensar que yo vivo en un mundo inseguro o que ni yo mismo sé o puedo contar con los que están a mi alrededor o conmigo mismo, yo lo definiría como trauma. Ahora bien, esto no significa que cualquier evento objetivo sea un trauma. ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos mucha gente que ha pasado por momentos muy complicados, probablemente traumáticos, y que a lo mejor han podido de alguna manera pues salirse de esto, ¿no? La famosa resiliencia, que también la hay. Entonces, por eso yo diría que, aunque el trauma es muy objetivo, yo diría que qué es un trauma o no nos lo cuentan nuestros pacientes. Ok, pero exactamente sufrir un trauma, como tú lo estás diciendo, no
no necesariamente tiene que ser una cosa estrepitosa, es decir, un ataque sexual, no una violación. A ver, todos sufrimos traumas, quiero decir. Yo creo que el trauma, lo que pasa es que hay mucha gente que es un tema que cada vez se habla más, de lo que yo creo que se debe de hablar, ¿no? Pero todo el mundo ha sufrido un trauma. ¿En qué sentido? En que eventos negativos en tu vida y en la de todos, por muy bien que hayan ido, están ahí. ¿No? Y efectivamente es verdad que yo, claro, tengo mi sesgo a trabajar con gente más grave, pero yo siempre invito a esta gente que te dice, bueno, es que yo en el colegio me llamaban gorda y a lo mejor no es algo tan traumático, pero es algo que voy a comer o voy a algún sitio o tengo que dar una charla y me expone y lo veo. Y yo siempre digo, ¿y por qué no trabajar eso? Efectivamente no es un trastorno mental, no es nada a lo mejor muy grave, pero es algo que te puede mejorar la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué tipos de trauma existen? O más o menos, que pudiéramos hacer un paneo. A ver, para mí hay traumas muy conocidos, como hablabas antes, ¿no? Es decir, abusos sexuales, violaciones, por supuesto, abusos también físicos, ¿vale? Cualquier persona maltratada o que de alguna manera haya sufrido maltrato físico en la infancia también es algo traumático. Y después, por supuesto, muertes a temprana edad. Muchas veces eventos diferenciales, tipo pues la gente que está en la cárcel, por ejemplo, un estudio que hicimos muy bonito de qué trauma sufre la gente, por ejemplo, que está ingresada en la cárcel. Y después los traumas de apego. Estos son unos traumas que para mí son muy bonitos y a veces, muchas veces, son como tan sutiles que a veces los pacientes nunca empiezan por eso. Es decir, por eso decía que efectivamente, no sé si tú ahí estás de acuerdo, Fiorella, pero que hay traumas como que todo el mundo mira y dice, qué mal lo has pasado, y otros que en realidad lo has pasado muy mal, pero es como que no hay ese reconocimiento. Por eso yo siempre los traigo a colación, porque también son importantes, ¿no? Y por supuesto, es decir, peleas, cualquier situación de violencia, guerras, ¿vale? Es decir, también son traumáticas, que a veces nos damos cuenta, la pandemia es traumática, ¿vale? Por ejemplo, es decir, todo evento que yo diría que supera nuestra capacidad de coping es trauma. Sí, estoy de acuerdo. Yo, en una experiencia personal, mi padre murió cuando yo era muy pequeña, tendría como 4 o 5 años. Mi abuelo asumió el rol y cuando me preguntaban si yo tenía alguna pena o si me sentía mal y qué sé yo, pues yo respondía no, todo bien, pero no todo bien. No todo bien porque, claro, cuando yo empecé a formarme como terapeuta, empecé a navegar por las aguas del duelo. Y me di cuenta que sí, efectivamente, pero había estado dormido, ahí guardadito, ¿no? Como sutilmente. Claro, eso que sacas a colación yo creo que es importantísimo, ¿no? A veces el trauma de lo que no se dio, ¿no? Es decir, a veces sé que es verdad, y eso es cierto, la gente que ha sufrido negligencia, ¿vale? Por eso hablaba del trauma de apego. Esta idea de, a lo mejor no negligencia, sino el no estar. Es decir, un adulto puede no estar pues porque tu mamá esté muy deprimida o porque efectivamente tu mamá falleciera. Pero muchas veces para el niño es igual. La diferencia es que si tú lo has perdido, pues por ejemplo como tu caso, ¿no? Tú en realidad el problema es lo que no ha sido. Pero efectivamente es como, bueno, como ahí estaba mi abuelo, quizás es cuando pasa el tiempo que me puedo dar cuenta cómo se me ha afectado. Exacto. También es cierto que en familias bien estructuradas, pues eso, si hay un abuelo, si hay un tío, claro, la amortiguación del trauma es muy diferencial. Totalmente, sí, claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas de un trauma? ¿Cómo me puedo ir dando cuenta que esto me ha afectado y que se ha generado un trauma en mí? A ver, yo diría que los síntomas son muy dispares, ¿no? Es decir, muchas veces un trauma se observa desde, primero, la vivencia, es decir, hay traumas como, entre comillas, pues cuando llamamos del estrés postraumático, ¿no? Es decir, cuando he tenido un trauma y realmente yo tengo acceso a esas memorias traumáticas, que no siempre es así. Cuando yo tengo acceso a esas memorias traumáticas,
yo siempre lo separo en síntomas positivos y negativos, ¿no? Es decir, síntomas que se dan por exceso de una función normal o por defecto de una función normal. Por ejemplo, si se me ha muerto alguien y para mí ha sido muy traumático, pues puedo ver la figura de esa persona, puedo incluso a veces escuchar su voz, y esos son síntomas por exceso. Pero esto habitualmente es como bastante conocido, ¿vale? O los típicos flashbacks. Esta gente que te comenta y te dice, bueno, es que es como si no me pudiera liberar de esto. Me ha pasado una violación y fue un ascensor. Y yo cada vez que veo cualquier cosa relacionada con ese ascensor, ¿vale? Es un punto gatillo, me pongo fatal. Da igual que sea el olor a una determinada colonia o un color rojo o lo que sea. Eso me activa tantísimo y eso es una manifestación del trauma. ¿Qué pasa? Que esos, entre comillas, suelen ser como más fácilmente diagnosticables porque son accesibles a la conciencia. Hay otro tipo de síntomas, ¿vale? Después hablaré de salud mental, si me lo permites, porque hay una persona muy querida conmigo, yo llevo muy poco tiempo en las redes, que siempre me va preguntando en los directos. Sí que querría después responder a una pregunta muy personal de ella. Entonces, claro, muchas veces hay síntomas por defecto. ¿Esos síntomas por defecto cuáles son? Pues cuando realmente pues yo no tengo casi fuerzas, me siento triste y no sé qué me pasa, es como que siempre he sido una persona que me da miedo empezar cualquier cosa, estoy desganado, ¿vale? Esto lo digo sobre todo para los pacientes que después vayan a escucharlo, ¿no? Porque después hay síntomas como más típicos, ¿no? Pues me veo al espejo y no me reconozco, que es lo que nosotros llamamos despersonalización. Eso habitualmente llama tanto la atención que suele ser raro que la gente no, por lo menos no lo busque en internet, ¿vale? Hay veces que da mucho miedo y entonces nadie lo pregunta, porque eso es que puedo estar loco, no es para nada estar loco, pero por lo menos lo buscan en internet, ¿vale? O esta idea de yo llego a una habitación conocida, a un sitio conocido y es como que estuviera en un mundo irreal. O si rasco un poco, la sensación que yo tengo es como que mi mundo ha cambiado de alguna manera que no puedo describir, ¿no? Lo digo porque hay como síntomas muy clásicos, muy conocidos, pero yo quizás sí que le pondría valor a esos síntomas que son más larvados, que a veces esto es como una depresión, no, lo tuyo es ansiedad, y como no hay un acceso a ninguna memoria traumática, pues todo queda de alguna manera, bueno, En el aire. como... Sí. Yo quería saber, ¿es lo mismo el trauma emocional que el trauma psicológico? Porque son como dos denominaciones que parecen distintas o son lo mismo. ¿Cómo lo definiríamos? A ver, yo que he estado en muchas escuelas y me encanta, y he hecho sistémica y he estudiado mucho psicoanálisis y he estudiado mucho MDR, yo diría que efectivamente a veces se llaman cosas parecidas a cosas distintas, o sea, es decir, diferencias de nombres a cosas parecidas, ¿no? Efectivamente, un trauma psicológico en realidad muchas veces viene por algo, por una desregulación emocional, ¿no? Por eso decía que el trauma es cualquier evento que me desregule, es decir, que haga que, por así decirlo, mi sistema tengo ansiedad o me activo o lo que sea, es decir, subo mi sistema de activación, no se recupera. A mí eso me gusta bastante porque eso la gente lo entiende bastante. No es como si soy un deportista. Yo soy un deportista y corro y perfecto, pero si de repente corro y ya no me recupero y a la segunda carrera estoy cansadísima, tengo que pensar que hay algo que está afectando en mi sistema, ¿no? Por eso digo que muchas veces yo veo a gente que viene y te dice, no, yo lo que tengo es que estoy deprimida porque yo es que no puedo con la vida. Gente súper culpabilizada, muchísima, ¿no? Esta gente que te dice, mira, aquí me manda gente sintomatología somática, ¿no? También, que no hemos mencionado, ¿no? Gente que te dice, yo tengo la tensión altísima y aquí me mandan al psiquiatra, pero yo no sé por qué, porque yo estoy genial y a mí no me pasa nada. Es que, claro, fíjese lo que pasa en mi trabajo o fíjese el jefe que tengo, ¿no? Entonces, para mí un trauma psicológico es lo mismo quizás que un trauma emocional, con la variante de que efectivamente mucha gente separa el trauma psicológico pues muchas veces no tanto la acción, es decir, no tanto, por ejemplo,
más, le llaman más trauma de apego, etcétera, y al trauma de alguna manera emocional suele ser más la reactividad, ¿vale? Por lo que yo estoy estudiando. Es decir, mucha gente, entre comillas, cuando habla trauma emocional, se refiere más a cómo ha reaccionado a las diferentes emociones sobre ello. Pero bueno, para mí no tendría quizás mucho sentido diferenciarlo así, pues sí, pero vamos, creo que hablamos un poco de lo mismo. Claro. ¿Cuánto tiempo puede durar el trauma? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a sentir esta sintomatología? ¿Cuánto tiempo me puede tomar recuperarme, ¿no? Volver a mi estado? Claro, yo diría que eso depende muchísimo del tipo de trauma y, por así decirlo, del tipo de apego que hayamos tenido y del tipo de personalidad que tengamos. Quizás yo diría que es como un poco una confluencia, ¿no? Yo no me atrevería jamás ni siquiera a dar cifras. ¿Por qué? Porque hay traumas que es lo que hablábamos, se curan. Por ejemplo, este ejemplo, viñeta típica, ¿vale? Que nosotros ponemos. Yo tengo, por ejemplo, una paciente, perdió a su madre también muy joven, con 3 o 4 años, y siempre sintió, ella sí siempre sintió ese vacío, ¿vale? ¿Qué pasa? Ha tenido muy buenas figuras de apego, ha tenido una abuela que realmente ha estado ahí, pero hay un momento en que cuando ella se va a casar, su suegra decide, ¿no? La coge de la mano y ella lo siente literalmente. Habitualmente es verdad que las nueras y las suegras a veces no tienen buena relación, pero ella se sintió tan acogida que dijo, mira, Ania, yo sé que no es mi madre, pero es como si realmente hubiera tenido mi madre, ¿no? Entonces, hay cosas, ella hizo su composición allí y hay veces que efectivamente un trauma o algún evento muy duro y a veces no tan duro se mejora. Es decir, si yo siempre me he visto, por ejemplo, muy fea, pero mi pareja, yo veo genuinamente que me mira de otra manera y para mí ha sido muy traumático porque toda mi vida me han hecho bullying por eso, pues también se puede curar. Es decir, la curación del trauma no siempre viene a través de la terapia, a veces viene a través de diferentes momentos de la vida, ¿no? Sí que es cierto que, claro, cuando hablamos de trauma complejo, nosotros hablamos de trauma complejo en general cuando a veces ya no has tenido un evento traumático, sino que has tenido varios y además no fueron de una manera puntual, ¿vale? Porque el trauma puntual es más fácil de gestionar en general que el trauma constante, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo tenga un único abuso de alguien, además, un episodio efectivamente de abuso de alguien, por ejemplo, fuera de la familia, donde toda la familia puede reaccionar, me pueden apoyar, siempre es más fácil de alguna manera odiar a ese extraño de fuera que yo haya tenido abusos, por ejemplo, continuados intrafamiliares. Eso siempre va a ser, en general, muchísimo más traumático. ¿Vale? Digo que también es una interrelación con la personalidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cómo supera el trauma. A veces es una falsa superación del trauma, ¿no? La idea de a mí esto no me afecta, yo es que soy muy fuerte, yo he podido con esto, y a veces no es una superación real, ¿no? Pero bueno, en general los traumas complejos, trabajados en terapia, en general dura años su tratamiento. Claro. Una pregunta que me hizo una mamá fue que si la parálisis, es decir, el estar paralizado frente a una determinada situación, esto por algún tipo de trauma que uno que haya sufrido, si es que siempre van de la mano, si es que siempre tener un trauma me va a llevar a paralizar mi acción, mi reacción frente a un acontecimiento. No, es lo que hablábamos de síntomas por defecto y por exceso, no, al revés. Muchas veces el trauma lo que me obliga es una acción constante. Por ejemplo, si yo tengo un trauma de apego, donde yo siempre he sufrido que mi madre era una persona que a lo mejor era muy ocupada, o si yo de alguna manera hablaba de mis necesidades, ella me castigaba. Cada vez que yo empiezo a estar con una pareja, como mi pareja, entre comillas, sea suficientemente mala, ¿vale? Y repita eso, estaré en casa y estaré tranquila. Si no, a la que consiga, porque a veces en la vida pasa esto, que hay parejas buenas que aparecen en mi vida, ¿vale? Muchas veces la acción no será paralizarme, será deshacerme de esa pareja, ¿vale? ¿Cuánta gente te dice,
yo tenía un novio fenomenal, pero ¿qué pasaba? Es que no sentía nada, no era tan intenso, tuve que dejarlo por otro, que este sí que es un horror, pero en cambio me siento atrapada, ¿no? Es decir, no, yo no diría que siempre el bloqueo, ¿vale? El colapso, que es como yo en realidad lo defino, que también vale bloqueo, lo digo porque a veces hay un colapso incluso de mi sistema nervioso, ¿no? Es simplemente una de las acciones que podemos tener ante el trauma, pero a otras muchas veces es la hiperactivación o desconectarme de la situación. Hay veces que el bloqueo puede ser porque literalmente me bloqueo y es como si no pasara, y a veces la sensación es como que veo la situación como si fuera un observador, ¿no? O sea, habría que preguntarle a esa mamá cuál ha sido su experiencia, pero mucha gente te cuenta eso, ¿no? Es la sensación de me vi de repente desde fuera, como si estuviera flotando. Entonces, no solamente es que una situación traumática o un trauma ya instaurado nos va a llevar necesariamente a repeler eso que nos dañó, sino que tal vez puede ser el efecto contrario, que yo me enganche más con esta sensación de dolor, de maltrato, ¿no? Y que la repita. Sí. Hay mucha gente, y es muy doloroso, y a veces yo creo que no se habla suficientemente de eso, mucha gente que ha sufrido abusos infantiles, hay muchas veces que te lo dice, y de repente estaba ahí, ¿cómo no pude ver? Y de alguna manera se culpabiliza porque sienten que han buscado como otro abuso. A ver, no es así, pero sí que es cierto que, claro, que hay veces que uno tiene que entender, ¿no? Y empezábamos el live hablando un poco de Freud. Yo eso sí que lo veo muy psicoanalíticamente, ¿no? A veces es que como uno tiene que repetir una y otra vez el mismo ciclo para ver si puede salirse de él. Entonces, yo se lo explico así, lo digo porque si no pudiera parecer que es que tenemos somos masoquistas o nos gusta el dolor. No va para nada por ahí, desgraciadamente. Es que lo que es normal es lo que yo he vivido. Y si yo he vivido un trauma y yo no entiendo cómo me ha pasado, ni entiendo qué papel he jugado yo, ni a veces el entorno, y habitualmente, tú ya lo sabes, cuando hay un trauma, sobre todo infantil, la tendencia del niño es a pensar que es su culpa, pues claro, siempre tiendo a repetir eso una y otra vez. Entonces, por eso digo, no siempre es el bloqueo, ni muchísimo menos. Buenísimo. Buenísimo, es bueno dejarlo claro, sobre todo en el tema de los niños, que siempre este tipo de episodios, sea uno o varios, el niño va a tener la tendencia, de alguna manera, a culpabilizarse, ¿no? Eso es bueno que lo sepan si hay mamás que nos están escuchando, que lo tengan presente, ¿no? Y pacientes, ¿no? Yo tengo muchos pacientes, es que es una hora a veces un poco mala, ¿no? Es mi hora del baño de los niños, con lo cual es muy buena hora, no la de todos. Pero efectivamente, muchas veces lo que los mata es esa idea de fui yo, es culpa mía, ¿vale? Tanto, por ejemplo, en casos de bullying como de acoso. Es que yo era un poco chulito y entonces se me volvió en contra. Es decir, eso es lo que a veces impide además, primero, un buen procesamiento del trauma y después que se pida ayuda. Porque claro, si es mi culpa y yo soy el malo, ¿cómo voy a pedir ayuda? Buenísimo, claro. Me quedó clarísimo. Yo tengo una pregunta aquí. Dice, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Y es común desarrollarlo. Y si es común desarrollarlo. Vale. A ver, el trastorno de estrés postraumático es una palabra, ¿vale?, que nosotros utilizamos para definir una serie de manifestaciones que suceden después de un trauma. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de un duelo, ¿vale? O lo que hablamos, por ejemplo, de la pandemia, ¿vale? Voy a hablar un poco de la pandemia, si me lo permites, porque es algo que me pregunta mucha gente, ¿no? ¿Esto es un trauma? Sí, yo creo que para muchas personas empieza a ser un trauma, ¿no? Porque es un evento incontrolado, que eso es importantísimo en el trauma, es decir, es algo del que nosotros sentimos, aunque no sea real, por lo menos nosotros sentimos que no tenemos control y que de alguna manera supera nuestro sistema de afrontamiento, ¿no? Entonces, claro, el estrés postraumático lo que nos dice es, hay gente que es como si se quedara atrapada en el tiempo del trauma. Es decir, la diferencia entre saber si un trauma a mí me gusta más hablar, si un evento traumático ha tenido un efecto sobre tu psique o no, es que hay mucha gente que ha pasado algo malo, que objetivamente te lo cuenta, esto ha sido horrible, fíjate, pero ahora lo ha podido elaborar. La gente que a veces no lo puede elaborar,
cuando, por ejemplo, ha habido un trauma agudo, es lo que llamaríamos o crónico, ¿vale? Y empieza a tener sintomatología en relación con ese trauma, es lo que llamamos estrés postraumático. Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo tengo un accidente, voy con mi hijo y mi hijo le pasa algo, ¿vale? Sufre pues un golpe en la cabeza, de alguna manera se queda que de repente pues le tienen que cortar una pierna, ¿vale? Ya no pongamos en que se muere, que ya sería algo más extremo, pero también. ¿Qué sería un estrés postraumático de eso? Que yo de repente veo un coche y ni siquiera a veces lo relaciono, pero empiezo a sudar, empiezo a hiperventilar. Desde luego pienso en meterme en un coche y prefiero que me maten. Eso es un estrés postraumático. Tengo flashback. Yo estoy en el supermercado tan tranquila decidiendo si tengo que comprar harina o azúcar y aparece un flash del accidente, ¿vale? La sensación a veces de esto no ha sido real, ¿vale? Y por supuesto siempre sensaciones de depresión, de ansiedad, ¿vale? Sensaciones de ataques de pánico, sensación de ahogo, a veces pensamiento de que me voy a morir, ¿vale? Todo eso sería un estrés postraumático, es decir, una reacción directa hacia un trauma. Lo bueno es que habitualmente es como muy claro, ¿vale? Porque suele ser en general un trauma como muy potente. Cuando hay traumas continuados, habitualmente no lo solemos ver así. Por eso digo que debajo de muchas ansiedades, de muchas depresiones, de muchos trastornos límites de la personalidad, a veces la base es traumática. Lo que pasa es que ha sido eso más continuado, ¿no? De hecho, una de las preguntas que me venían también en mi Instagram es eso, ¿no? Me preguntaba una amiga, porque no la conozco, pero escribe, es lo que os decía, ¿no? Escribe en todos mis lives, decía, bueno, realmente el trastorno mental, porque muchas veces se pregunta eso, si yo he tenido un trauma infantil y además ha sido continuado, y me decía, y no tratado, está relacionado con un trastorno mental, es decir, esto produce directamente un trastorno mental, que eso es, a veces es una de las preguntas, ¿no?, que tiene la gente. No hay una relación tan directa, ¿vale? No es cierto estas cosas que a veces se escucha. La abandonaron, fue muy traumático y debutó con una esquizofrenia, ¿vale? Eso no es así. Siempre uno tiene que tener una cierta vulnerabilidad. Quiero decir, lo que sí que hace el trauma es, por así decirlo, como subir las posibilidades de que tengas un trastorno de límite de la personalidad, es decir, esa gente que tiene muy poca regulación emocional, que pasa de estar muy alegre a muy triste, a sentirse abandonada, a contacto con el vacío. Adicciones, muchísimas adicciones tienen en base patología traumática. Claro, claro, porque ahí lo que tú estás diciendo es que hay enfermedades mentales que tienen una carga genética, ¿no? Que sí. Uno llegó al mundo con una predisposición a determinada cosa. Sí. Más allá de que hayas tenido un acontecimiento que haya generado un trauma o hayas vivido una serie de acontecimientos que te han generado un trauma. Entonces, podrían tener relación dependiendo, lo que me queda claro aquí es que dependiendo la enfermedad de la que estemos hablando, el trastorno del que estemos hablando. No todo. Claro, es decir, ¿sabes? No todo se asocia, lo que hablamos, hay que pensar que de media la gente normal sufre de 2 a 3 traumas en toda su vida, esto es de media, con lo cual, por eso digo que el trauma o lo que queramos componer es algo muy común en nuestras vidas, pero no significa que porque a mí me pasa algo malo tengo que desarrollar inmediatamente algo. ¿Vale? Mira, aquí tenemos una pregunta, justo va bien relacionada. Valentina dice, ¿el trastorno bipolar tiene relación? Claro, el trastorno bipolar, por ejemplo, claro, sí que se está viendo que hay, digamos, como determinada sintomatología que sí se puede asociar a enfermedades mentales biológicas graves, trastorno bipolar, esquizofrenia también, que lo que hacen es, digamos, añadirse a algo. Entonces es como que sí que vemos, por ejemplo, es típico ver trastornos bipolares que a veces están regulados. Y en cambio hay gente que dices, oye, es que ni les va bien la medicación, ni les va bien la terapia, y muchas veces hay que plantearse que el trauma puede estar jugando también un factor que a veces, digamos, nos está trabajando, sobre todo porque hay que pensar que, en mi caso no, pero un par de años antes era como un axioma común de todos, a los pacientes graves no los toques, es decir, así como la psiquiatría, así que
pasó de trabajar muchísimo con la historia del paciente. Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente desde mi punto de vista, claro, cada vez hay una corriente más importante donde casi solo se ve el cerebro, que no hay que olvidarse del cerebro. Efectivamente, lo que tú decías, hay cosas genéticas, pero no todo es el cerebro, también tenemos una mente, ¿no? Y sí que es verdad que hay, es decir, que un trastorno bipolar directamente lo causa un trauma, no. Que el trauma empeore la evolución y el pronóstico de un trastorno bipolar, incluso que baje la vulnerabilidad para, si yo tengo, por así decirlo, un familiar que tiene trastorno bipolar, mi hermano TOC, que habitualmente además ya sabéis que el trastorno bipolar va de tíos a sobrinos, ¿ayude a que se manifieste? Sí. Está clarísimo, me ha quedado clarísimo, ¿Sí? porque Vale. claro, de alguna manera, Esto si es la investigación como está ahora. Quiero decir, a lo mejor hablamos dentro de 3 años y otra te cosa, cuento otra historia, ¿eh? pero me ha Exactamente. quedado clarísimo. Entonces, es decir, si yo tengo un trastorno bipolar y vengo trabajándolo, estoy llevando terapia, estoy tomando una medicación y no hay una evolución como se esperaría, pues empecemos a mirar si es que hay algún trauma que esté haciendo esto más intenso. ¿Va? Así estamos. Tal cual, vale. Al revés, también es cierto que hay familias, porque sí que es cierto que hay familias que dicen mi hermano era bipolar, yo también, mi padre o mi tío tuvo un trastorno bipolar habitualmente. Es decir, efectivamente después hay genéticas desgraciadas, ¿no? Es decir, que a veces no funciona o no va tan bien porque ya ves que ya debutan muy pronto, muy agresivamente. También hay lo digo por no solamente pensar que todo es psicológico tampoco, ¿no? Pero tampoco pasarme al otro parte de todo es biológico. Hay una interrelación, Okay. ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo lograr encontrar el origen cuando este es muy profundo y está bloqueado? Claro, a ver, hay una cosa que es importante y que el otro día discutíamos en mi clínica, tal, estaba haciendo supervisión y decían, el trauma hay que trabajarlo para curarlo. A veces no. A ver, algo que a la gente le preocupa mucho es que muchas veces, y seguramente algunos de los pacientes que escuchen esto dicen, yo tengo la sensación de que algo malo me pasó, por ejemplo, pero a veces hay traumas preverbales, ¿vale? Por ejemplo, cosas que me pasaron en el útero o a veces cosas que yo no le pude poner palabras, pero existieron. Y queda además lo que llamamos memoria somática, la memoria en el cuerpo, ¿vale? Porque la memoria en el cuerpo es la más potente que hay, la memoria de la piel. Y mucha gente te lo dice, es que yo tengo la sensación de que algo pasó, pero no le puedo poner palabras. Y a veces es que nunca le vamos a poner palabras, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando muchísimo con una paciente que sufrió su madre maltrato mientras estaba embarazada de ella. Ella tiene muchísima sintomatología somática y lo sabe porque cuando vino a consulta le dije, oye, puede haber algo de esto y tuvimos la suerte de que la madre está viva y se lo confirmó porque en cuanto ella nació se separó. Claro, ella ahora tiene también la narrativa de su madre, pero el problema es que no es su narrativa y a veces hay como un vacío que hay que poder tolerar. Lo mismo, el trauma siempre voy a tener acceso a él, a veces no. Pero la buena noticia es, siempre tengo que pasar por eso para sanarme, a veces tampoco. ¿Vale? Y a veces es el momento, quiero decir, hay veces que hay situaciones en la vida que te ayudan, es decir, que algo que está bloqueado se desbloquea. Es muy típico tener un hijo, para bien y para mal, remueve muchísimo todos los cimientos. También a veces encontrar una pareja que realmente me sienta como muy reforzado, encontrar un buen trabajo, es decir, a veces también hay que pensar una cosa, yo no desbloqueo esto porque a lo mejor estoy en una situación vital tan complicada que es una protección. O mi cerebro ayuda protegiéndome y bloqueando esta información porque a lo mejor sigue siendo todavía excesiva para que yo lo pueda manejar. Entonces, a veces en terapia hay gente que pasan 2 y 3 años sin poder hablar del trauma y eso no impide ni que mejore ni que su vida cambie. Yo he conversado con muchas personas que me dicen, siento que algo ocurrió en mi vida que no logro descifrar. Vengo a terapia ya N cantidad de tiempo y sigo sintiendo esta sensación de estar paralizada frente a situaciones o a no avanzar en la vida y tiene la idea de haber sufrido
un trauma que no pueden ver. Mm. Y eso es difícil. Sí, sí. Eso es difícil porque transitas por la vida con esa sensación. Sí, sí. Entonces, a ver, hay una parte, y por eso decía que la pandemia es algo traumático para mucha gente, porque efectivamente nos ayuda también, nos está ayudando a lidiar con la incertidumbre, pero también a tolerar la incertidumbre. Y efectivamente es muy difícil para mucha gente poder tolerar eso. Y efectivamente cuando la sensación además es tan física y tan en la idea de que algo pasó pero que yo no puedo acceder, efectivamente la sensación es que me han robado parte de mi historia, es que ni siquiera es ya que me haya pasado algo malo, es que encima ni siquiera tengo acceso a ello. ¿Sí? Y a veces hay que aceptarlo, desgraciadamente. Hablando de la pandemia, esta pandemia, al menos en Perú, la situación es como bastante más compleja, más difícil. Hemos pasado casi un año entero encerrados, seguimos con restricciones bastante grandes para movilizarnos, para salir, horarios para todo. Los niños no van a la escuela hace más de un año, en fin. Entonces, es evidente que esta situación nos va a traer a todos un trauma. O alguna cosa va a salir de esto, sin duda. Claro, eso es lo que hablábamos antes de que es una situación o un evento complicado, pero no todo el mundo lo va a vivir como un trauma. Pero sí, disculpa que te no, he cortado. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a transformarlo? Porque claro que, a ver, yo puedo tolerar de repente más el estar en casa y no movilizarme tanto, pero una persona mucho más activa le puede pegar más fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar en este tránsito, ¿no? En este media, porque no hemos salido de ahí todavía. ¿Cómo lidiamos con esto? Mira, nosotros hemos hecho un estudio bastante interesante donde, por lo menos a nivel de España, y yo he visto estudios muy parecidos en Laos y en otros sitios, y hemos también visto características, por así decirlo, de quién está peor y quién está mejor, ¿no? Y lo que sí que vemos es que, por ejemplo, los jóvenes están mucho peor que la gente mayor, ¿vale? También tiene su cierto sentido, ¿no? Y los que estaban especialmente bien era la gente que tenía una percepción de que su estado físico era bueno y habitualmente se correlacionaba con la gente que hacía ejercicio, etcétera. Entonces, cosas como muy fáciles de seguir, que no digo que van a ayudar a todo el mundo, pero sí van a bajar muchísimo el impacto. Tener un horario importantísimo, parece mentira, pero aquellas personas que dicen, bueno, como yo ya no tengo que ir a trabajar, ya me da igual, me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto a las 12, bueno, eso genera una sensación de angustia brutal. Entonces la gente que hace su horario, gente que de alguna manera encuentra momentos de sociabilizarse, ¿vale? Yo a esto que ha pasado en las redes yo lo llamo crecimiento postraumático, ¿vale? Lo venía pensando, decían, fíjate, parece mentira, pero ahora que todos tenemos más tiempo para estar en casa, pues cosas que a lo mejor le decíamos a 2 pacientes, ahora se lo podemos decir a todo el mundo. Y sí que es verdad que, no sé en vuestro caso, pero en nuestro caso sí que vemos muchísima gente que investiga, que mira, que graba en YouTube, que te dice, oye, ¿de qué vas a hacer tal? Hace una charla de no sé cuánto. Bueno, pues no todo es negativo, ¿no? También aprovechar esos momentos de algo positivo, sacar algo bueno de lo malo, también te ayuda a estar mejor. Esto no digo falsear las cosas, me explico, no significa que tú tengas que levantarte y todo el tiempo agradecer que estamos en pandemia, no, pero sí decir, bueno, ¿qué hay de bueno? Porque hay cosas buenas, es decir, hay padres que se han reencontrado con sus hijos, hay gente que ha tenido un momento libre para parar, ¿no? Pero te digo, fundamentalmente, hacer un poco de ejercicio físico y mantener el horario disminuiría muchísimo tus posibilidades de tener efectos psicológicos en la pandemia. Y por supuesto... Eso está buenísimo porque, claro, estamos viendo que la pandemia en sí, la situación de salud, la emergencia es absolutamente inesperada minuto a minuto. Entonces la incertidumbre va creciendo. Y si no nos ordenamos, es lo que me estás diciendo, con un horario, con una rutina amable, voy a sentir mayor incertidumbre. Claro, eso y por supuesto yo lo siento, combinado en no ver las noticias, ¿vale?
Lo siento, yo esto a veces se lo aconsejo a mis pacientes, me dicen, Ania, y digo, mira, al principio lo que hacía muchísima gente aquí, te lo decían, es minuto a minuto, era minuto y resultado. Fíjate en esto, tal. Efectivamente estamos en un momento donde desgraciadamente muchísima gente lo está pasando muy mal, sanitariamente y económicamente. Y está, yo creo que pegando muy fuerte en general, por supuesto a Sudamérica también, a nosotros también y a toda Europa y yo diría que a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, que a veces la sensación que a veces uno tiene, si está todo el tiempo como conectado con, fíjate el virus, fíjate la UCI, es que hay gente que reacciona y hay lo que se llama el trauma vicario, ¿no? Es decir, que no es que yo haya padecido un trauma, sino que he visto algo, un trauma que le ha pasado a alguien y de repente es como si mi mente lo absorbiera. Y yo tengo pacientes que tal cual te contaban, parece que estaban intubados en la UBI. Y esa gente que dije, mira, tienes que dejar de ver la televisión y dejar de informarte porque están 24 horas, chun, chun, chun. Y efectivamente, desgraciadamente, muy poco podemos hacer más que cuidarnos, que por supuesto hay que cuidarse muy bien. Esperemos que con las vacunas esto cambie, pero a veces tenemos que empezar a aceptar de que vivimos en incertidumbre. Es decir, no sabemos si esto va a pasar en un mes, 2 meses, desgraciadamente, Un año más. o un año, o el virus se queda con nosotros como una gripe a vivir. Exacto, exactamente. Pero es bueno dar estas luces porque a veces uno en medio de la situación no lo ve claramente y necesita que se lo recuerden, ¿no? Apaga el televisor, haz un horario, camina en el parque. Sí, sí, cuídate, aprovecha para hacer cosas que a ti te gusten, ¿no? Yo hay algo que hacía durante la pandemia, aquí es verdad que también hemos pasado de restricciones totales a restricciones parciales y es verdad que yo he tenido la suerte de siempre estar pudiendo trabajar, que es una auténtica suerte, porque es verdad que yo llego, aunque sea online, me conecto con mis pacientes y realmente puedes cambiar. Y sí que es cierto que el trabajo ha organizado y ha ordenado para mucha mente pues su horario, su trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que yo pienso que si haces una rutina amable y eso, si es que yo antes iba con mis amigas a tomarme una cerveza, tómatelo por Skype, no es igual, ya sabemos que no es igual, pero si mantienes también rutinas saludables y rutinas que a ti te daban, claro, la amortiguación es menor. Esto no significa que efectivamente cada vez hay más ansiedad, más depresión y lógicamente esto ya empieza a hacer mucha mella. Claro. Digamos que también tenemos que poner un poco de nuestra parte y empezar a regalarnos la salud emocional y mental que vamos a necesitar luego para salir de casa. Sí. Sin duda. Sí. Tengo una pregunta aquí que me parece bastante interesante. Dice, ¿cómo saber si tengo un trauma de la infancia? Porque en las noches, cuando duermo, despierto en sobresalto, como si algo me atrapara. Claro, a ver, aquí yo voy a hablar un poco también desde el punto de vista médico. A ver, hay muchas veces, no es lo normal tampoco, ¿vale? Pero hay muchas veces que hay gente, lo digo también para dar un poco de luz, porque si no hay veces que uno se queda como muy enganchado, que todo es traumático y a veces no, ¿no? Es como los terrores nocturnos también, es decir, hay cosas que a una determinada edad, pues está estos niños que a veces se levantan muy sobresaltados, que no se relacionan con el entorno, que de repente están como asustadísimos y en realidad es como una descarga de cortisol y de adrenalina que es normal, ¿vale? En principio se ha relacionado con algún pequeño enfermedad neurológica pero muy mínima y muchas veces lo habitual, normalidad. Entonces hay alguna epilepsia que también produce eso. Después, otra cosa es si esta o este chico o chica se despiertan todas las noches. ¿Por qué lo digo? Porque sí que hay gente que tiene como una especie de pesadillas que simplemente lo que hace es como hacer un lavado del día y a veces más light. Si bien es verdad que esa idea de alguien me atrapa suena mucho a traumático, lo digo porque hay que pensar en todo, pero en general, si esto es constante, una cosa es, tuve una vez un sueño y sentí que me atrapaban. Si esto es constante, yo sí que me dedicaría a investigar un poquito más, ¿no? Pues, por ejemplo, si ella de repente se da cuenta, o él, es que no veo que lo ha escrito, Ella, por pero eso... no, me lo mandaron, yo abrí una cajita, ¿recuerdas? Ah, bien, bien. Ah, sí, sí. Vale. Lo digo porque
yo investigaría si hay algún síntoma más, por ejemplo, si de repente sin ningún motivo se me acelera el pecho o de repente pasó, es muy típico gente que tiene una emocionalidad como muy irregular, ¿no? Ahora estoy alegre, ahora estoy triste y siempre desconectada muchas veces de lo exterior, ¿me explico? No es como que es que es mi cumple, no, no, es que de repente no pasa nada y me pongo muy triste o me pongo muy alegre. En general, rascando suele haber como más síntomas. Información. Entonces, Sí, solamente existen más. una invitación a ella, es mujer, a ella a mirar, a escucharse un poquito más, a observar y a notar tal vez la repetición de estos síntomas, ¿no? Totalmente, sí, lo digo porque efectivamente no es igual tener una noche, que eso puede ser normal absolutamente, a que pase muy frecuentemente. Y después otra cosa que a veces, lo digo porque hay gente que le pasa, a veces no es tanto a mí me ha pasado, sino yo he visto. Y muchas veces yo he visto cosas que hay veces que no tenía ni siquiera cerebro para integrar, que me han impactado, pero no me han pasado a mí. Y por eso a veces no tengo tampoco, o sea, me ha afectado igual, pero no tengo de alguna manera discurso, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, algo que puede parecer una tontería, hay muchas veces, ¿vale? Yo tengo una paciente que sus padres siempre ponían una película porno, ¿vale? Y ella tenía 4 o 5 años y siempre tenía una sensación como extraña en su cuerpo. Y cuando por fin pudimos ir rascando un día, apareció esa, pero estaba súper desconectada y ella tenía la sensación de que había habido algo. Me decía, mira, yo no sé si ha pasado algo o he sufrido un abuso, que yo no me acuerdo. Se acordaba perfectamente también de su infancia, es decir, era una cosa un poco extraña, no parecía un trauma muy normal. ¿Qué pasa? Que era tanta información sexual que ella había tenido, muchas veces sin que sus padres se dieran cuenta probablemente, a un momento donde ella no estaba preparada, que claro, simplemente ella empezó a hacer como una inhibición, no salió con ningún chico y llegaba a la consulta, pero me decía, mira, yo tengo 30 años, jamás he estado con un chico porque yo tengo la sensación de que algo me pasa. Claro, fue trabajar ese recuerdo por tal y eso se desbloqueó. A ver, estamos hablando también, es verdad, de una persona muy funcional y muy sana, ¿no? Y de una viñeta que estoy poniendo. Lo digo porque a veces no tienes por qué haberlo padecido tú tampoco. Eso está bastante bien, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene la sensación de que vivió un episodio, siempre lo hacemos como bien personal, pero tal vez es que, claro, lo hemos vivido, pero lo hemos vivido desde la distancia, no necesariamente en mi piel, ¿no? Eso libera también. Yo he puesto... Claro, lo digo porque para que, a ver, yo ahí he puesto en el post de esta charla la imagen del cuento de la niña de las cerillas, no sé si la conocéis, sí. ¿Vale? Que es como un cuento infantil, ¿no? Yo no sé cómo, porque yo aprendí a leer rápido, apareció ese libro en mis manos, porque mis padres solían ser bastante cuidadosos con eso, y yo me acuerdo del impacto que a mí me produjo pensar, bueno, para quien no lo conozca, es una niña, que es una niña huérfana y que lo único que tiene es una caja de cerillas. Entonces tiene mucha hambre, va viendo, creo que es Navidad, y va viendo como las escenas de la gente que tiene pues una familia, niños que están jugando, gente que tiene regalos. Entonces enciende una cerilla, me parece como un manjar suculento, tiene tal. Entonces va encendiendo cerillas como una ilusión. Y de repente ella enciende todas las cerillas y puede ver a su madre, ¿no? Que viene a buscarla. Pues yo me acuerdo, y al día siguiente la encuentra muerta sobre la nieve. Yo me acuerdo todavía hoy del impacto que eso tuvo sobre mí, porque probablemente lo leí en un momento que no debía de haberlo leído. Totalmente, claro. Es verdad, a veces, y eso nos hace como una alerta, ¿no? Porque a veces no somos tan cuidadosos o no nos damos cuenta de lo que los niños pueden estar leyendo, viendo, siendo presentes de acontecimientos para los que no están preparados. Y uno no sabe... Sí, lo digo porque a veces eso lo decimos y a veces suenan como, yo a veces tengo pacientes que dicen, bueno, esto es muy exagerado, ¿tú es que eso es de psiquiatras, que no sé qué? Y a veces sí que es verdad que no nos damos cuenta y digo, no, a ver, es que es lo que hablábamos, cuando hablamos del sistema de afrontamiento, es que por supuesto no es igual lo que te pasa a una edad que a otra. Y algo que a mí me da mucha rabia, perdona que lo diga, es cuando la gente se juzga o juzga algo de adulto que le ha pasado a un niño. Eso es súper típico. Bueno,
mi hijo, a ver, se meten con él porque lleva unas gafas. A ver, Ania, todo el mundo lleva gafas. No, a ver, es que no es igual que un adulto, ni cómo le sienta, ni lo que pueda afrontar un adulto, que la situación que tiene un niño, que en ese momento donde muchas veces a determinados años hay muchísima vergüenza, la sensación muchas veces de que uno no domina tanto, es decir, o lo mismo con los duelos, es decir, no es igual la muerte de una persona a una determinada edad que a otra. Lo digo porque sí que es cierto que yo animaría a todo el mundo a poner el foco de no interpretes desde ti, sino desde lo que hacemos en el trauma, ¿no? Igual que el trauma, uno se queda viviendo en la época del trauma, yo sí que tú vayas a algún lado o vigiles o de alguna manera te centres en algo, siéntete como ese niño de 6 años o ese niño de 7 años, no como tu adulto juzgando lo que ha pasado. Exactamente. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces hacemos juicios de valor sobre las situaciones de otros desde donde yo me encuentro. Que me encuentro bien o medianamente bien o que superé determinada cosa, pero no todos lo vamos a hacer así ni lo sentimos así. Somos únicos e irrepetibles. Así que sentimos y vivimos las experiencias de una forma distinta. Totalmente, y algo que yo siempre animo a todo el mundo es que de alguna manera tú respetes tu criterio, ¿no? Y tú también le honres a tu historia, ¿no? La idea de nadie te tiene que decir cómo te has sentido. Claro que te tienen que ayudar a veces a sentir de eso y a salir de eso, y si a lo mejor tú estás pensando que eres demasiado víctima de lo que te ha pasado, que te ayuden, ¿no? A rescatarte, pero no obligándote a que vivas o sientas como otro ha vivido o sentido. Claro. No obligarte a superarlo de la forma en la que esa persona cree que se debe superar. Exactamente. Vale. Por eso antes decía esa idea de cuando preguntan, eso es muy típico, si yo no sé mi trauma o si yo no consigo superar este trauma, ¿la terapia no me vale? No, claro que te vale. Incluso aunque tú no superes ese trauma, seguro que hubo muchas otras cosas que tú has podido ir haciendo, ¿no? Nudos que has ido desatando, claro. Y también la idea de a veces lo necesario que es la medicación, ¿vale? Lo digo porque sí que es verdad que a veces mucha gente tiene esa idea de, claro, como esto me ha pasado, yo tengo que hacerlo yo sola. No, igual que, o yo solo, igual que en la terapia te están ayudando, a veces es también necesaria una medicación. Lo digo porque hay mucha gente que viene muy malita, que realmente lo ha pasado muy mal y que también se animen a que no pasa nada, que en un determinado momento o puede que incluso para toda tu vida tomar una medicación que te estabilice también es cuidarte, porque eso es algo que la gente que a veces ha sufrido trauma no tiene interiorizada, que es un cuidado sano, sí, sino siempre el cuidado de... A veces le tenemos miedo. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decir la verdad. Le tenemos miedo al medicamento, le tenemos miedo a la medicación, a ser dependiente de un fármaco y todo este temor que hay, ¿cómo va a ser mi vida después de esto? Entonces, informarse creo que ayuda a bajar. Sí, a ver, y algo que también es importante, en general, yo siempre lo digo, estar bien medicado es no notar el fármaco. Quiero decir, lo digo porque la mayoría de la gente, la sensación que yo creo que a veces tiene, yo lo tengo más fácil, ¿vale? Porque como yo soy terapeuta, viene mucha gente y es como, bueno, ella psiquiatra, no es terapeuta, bueno, es como si, bueno, bien. Y entonces tengo mucho más fácil a veces a la gente a convencer, ¿no? Porque como que ya me conocen. Pero yo siempre digo lo mismo, estar medicado significa aspirar a estar medicado. Es decir, sí que es verdad que hay cuadros especialmente graves, esquizofrenias especialmente graves, que a lo mejor, desgraciadamente, todavía no podemos medicar. Muchos sí, pero otros no podemos medicar sin efectos secundarios. Y eso es un drama. La única cosa que a veces también la gente tiene que darse cuenta es que a veces no estar medicado, el efecto secundario a largo plazo puede ser un suicidio, puede ser un delirio, es decir, algo más grave, ¿no? Pero en la mayoría de los otros trastornos, muchas veces, sí que uno puede tener una vida, incluso con fármacos, absolutamente normal, y ni siquiera notar el efecto, más que el buen efecto. Y a veces no hay que rendirse, ¿vale? Lo digo porque hay como dos opciones, muchas veces. Uno, ni de broma, yo es que soy antimedicamentos, a mí no me des nada, o la otra opción, que es cuantos más mejor. O da igual, estamos aquí para sufrir, ¿vale? Yo tengo algún paciente que si tú no le dices, mira, ¿cómo estás? Por ejemplo, es muy típico que a veces hagamos antidepresivos, ¿no? Alteren tu función sexual. Si tú no lo preguntas, mucha gente tiene la idea de, no, es que yo estoy aquí para curarme la depresión y no te dicen estoy aquí para sufrir, pero casi, tampoco. Por eso digo que
acercarse también a los fármacos de una manera saludable, Buenísimo. con ese temor que también entiendo que la gente pueda tener, ¿eh? Pero igual que hay cosas que son externas a mí que me ayudan a estar mejor, como por ejemplo mis amigos, mi familia, un fármaco pasa lo mismo, ¿vale? No todo lo externo es malo, ni yo siempre tengo que hacerlo todo yo solo. Eso me parece fabuloso, ¿no? No tengo por qué hacerlo todo solo, puedo pedir ayuda y todos los elementos que existen, que me pueden ayudar, pues los tengo que tomar y tengo que hacerme cargo, ¿no? No te lamento. Me parece buenísimo. Entonces, para terminar, porque el tiempo en Instagram es así como un poco tirano, yo quería preguntarte, ¿qué, qué nos dirías a nosotros, a las personas en general, si estamos frente a alguien que ha sufrido un trauma, cómo apoyar, cómo ayudar, cómo abordar esto desde afuera, ¿no? Yo lo primero que haría es no minimizarlo, ¿vale? Porque muchas de las experiencias más desagradables que tiene la gente es cuando te dicen, bueno, cuento algo y la reacción de todo el mundo siempre lógica es a quitarle hierro, ¿no? Es la idea de, bueno, pero ahora ya pasó, no te preocupes, eso se puede superar, ¿no? Primero que el primer impacto, aunque uno le cueste, que pueda aceptar lo que hablamos, que pueda aceptar cómo yo he vivido el trauma. O al revés, me lo cuenta como muy no, no, a ti eso te tuvo que machacar, es que eso y venga, y yo cuando tú de venga y venga, no, es decir, el respeto a la narrativa del otro y que a veces uno no está en el momento de ir a terapia y a veces siempre uno puede decir, bueno, mira, yo creo que te puede ayudar, pero bueno, no siempre tiene por qué ser en terapia como se ponen las cosas, ¿no? Algo que a veces también ayuda a mucha gente, muchas veces, es que te reconozcan como persona igual. Por ejemplo, algo que cura mucho es cuando tú cuentas algo difícil y de repente muchas veces, sobre todo si tú lo has tapado, ves que las otras personas te miran igual. Eso a veces es muy sanador, ¿no? La idea de yo puedo contar que mi padre ha sido alcohólico, pero cuando te vuelves a relacionar conmigo no te relacionas desde el trauma, sino desde la persona que tú conocías, ¿no? Son pequeñas acciones que a veces son muy, muy curativas, ¿no? Pero bueno, y sobre todo si animar también, pues eso, yo a veces digo, bueno, ven un día, nos conocemos, mira a saber cómo es esto, si te gusta, y si no, pues puedes probar otra cosa, ¿no? Y lo que siempre digo, que tú hayas tenido una mala experiencia, me da igual con quién, un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, no significa que la siguiente sea igual. Eso está bueno, porque a veces venimos de una experiencia negativa con haber asistido a la terapia o creer simplemente que eso no me funcionó, pero es que hay N corrientes que de repente son más afín a lo que te está ocurriendo y al momento en el que estás, ¿no? Millones de gracias, eres la luz. A ti, Fiorella. Eres la luz para todos nosotros porque nos das una información de la que a veces carecemos. Y para enfrentar estas situaciones o para acompañar a alguien, necesitamos de personas como tú que nos van marcando la ruta. Millones de gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, al revés, muchísimas gracias a ti, Fiorella. Me ha encantado realmente estar aquí. Además, yo sigo también tu Instagram desde hace un tiempo y estoy encantada de haber podido colaborar en lo que se pueda con la gente que ha escuchado. Muchísimas gracias. Todo el mundo sabe que queda grabado, así que lo pueden ver muchas veces. Compártanlo porque es información valiosa. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos. Hasta la próxima. Un besito también. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. A ti.